Aquí cantan coros pentecostales. Sí, pues aquí yo no quiero estar. Porque la gente anda buscando algo nuevo. Esto ha causado unas distorsiones tremendas dentro del evangelio, y han habido dos grupos: el que anda detrás de solo el conocimiento y lo innovador y olvida el poder de Dios, y aquel que dice: no, pues yo no quiero entrar entonces ahí porque el conocimiento me da miedo. ¿Ve cómo han visto la desviación de muchos lugares donde han abandonado el poder? Pues ellos dicen: yo me arraigo al poder y entonces no quiero saber nada del conocimiento. Y entonces vemos que en el otro lado, en el otro extremo, hay cristianos sin intención de ofender a nadie, ¿verdad? Cristianos analfabetas. Porque en el aspecto espiritual, que no quieren conocimiento, no quieren nada de saber de cristología, no quieren saber nada de lo que tiene que ver con la teología, no quieren saber. Yo no entiendo cómo. Cristología es la ciencia que estudia a Cristo, y teología es la ciencia que estudia a Dios. Y si yo digo que soy hijo de Dios, yo quiero conocer a ese Dios que yo digo que le sirvo. Entonces Dios ha estado tratando de que el ser humano pueda fusionar, o sea, que la iglesia del siglo XXI podamos fusionar el poder de Dios con el conocimiento, porque si usted tiene el poder de Dios, usted necesita saber cómo va a utilizar el poder de Dios. ¿Para qué es el poder de Dios? Es por eso que la mayoría, y no pretendo que nadie se sienta aludido, ni ninguna congregación que pueda escuchar esta grabación se sienta aludido en decir: wow, allá están hablando de mí. Pero la mayoría de las iglesias, y somos una iglesia pentecostal de la cabeza a los pies, pero la mayoría de las iglesias pentecostales, la mayoría tienen poder de Dios. Los cultos son tremendos. Usted entra y está todo el mundo hablando lenguas, y usted entra y está todo el mundo brincando, todo el mundo corriendo. Se acaba el culto y la gente se va, y comienzan a hablar del hermano, y comienzan a hablar de la hermana, y comienzan a decir: pero viste aquel como fue vestido, y viste aquella como tenía el pelo, y viste al pastor como andaba, y viste a la pastora que no miró a aquella hermana, y viste como aquel. O sea, hay un espíritu de detenimiento, de no progreso, de enanismo, de cangrejismo espiritual, que aunque se gozan en el espíritu, no hay conocimiento de qué hacer con esa llenura espiritual que Dios te ha dado. Y tiene que haber un reconocer en nosotros de que yo tengo el poder de Dios. No hay duda, tú tienes el poder de Dios, pero Dios quiere enseñarte qué debes hacer con ese poder, y para eso necesitas conocimiento. La iglesia tiene que aprender a fusionar el poder con el conocimiento para tener la iglesia que camina en la perfección de Dios. Conocimiento de por sí solo, la Biblia dice que la letra ayuda al conocimiento, pero mata al espíritu. Entonces, si usted aísla ese versículo del resto de la palabra, usted dice: pues no voy a estudiar nada. Me quedo solamente con Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted lo deja ahí. En una ocasión yo me senté en una clase de jóvenes. Quizás me siente con los jóvenes uno de estos días también, y les pregunte lo mismo. Les pregunté a unos jóvenes: ¿por qué Cristo fue crucificado, derramó su sangre, y por qué le dicen el Cordero de Dios? ¿Por qué a Jesús le llamaron el Cordero de Dios? Y ellos se miraban unos a otros y comenzaban, ¿verdad? Esto es típico de los jóvenes y a veces de los adultos también, que comenzamos a adivinar, pero los adivinos no entran al reino de los cielos. Y comenzamos a decir, bueno, unos decían Cordero porque es manso, Cordero porque, pues no sé, un corderito pues es como
una ovejita macho, ¿verdad? Sí, algo así. No, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué fue llamado el último sacrificio? ¿Por qué fue llamado el Cordero de Dios? Hace falta conocimiento para poder hablar del Cordero de Dios y poder entender las Sagradas Escrituras. Hay que tener conocimiento. Pero eso fue un tema que yo prediqué hace muchos años atrás. No es el que se supone que prediquemos hoy. Lo que es importante que le quiero decir es que para poder tener una fe tridimensional, o sea, es necesario, es menester que la iglesia conozca una fe tridimensional de cerca. Pero yo no voy a quedarme hablando de tecnología. La fe tridimensional es porque vamos a hablar de 3 dimensiones el día de hoy acerca de la fe. La fe tiene muchos aspectos. Existen muchos aspectos de lo que es la fe. Por ejemplo, uno de los aspectos es la fe que todos tenemos. Todos tenemos cierto grado o cierto aspecto de fe. Inclusive, gente que no se congrega, gente que no le sirve al Señor y gente que hasta niegan la existencia de Dios, agnósticos y aquellos que dicen que no creen que existe Dios del todo, tienen un aspecto de la fe. Un aspecto de la fe es creer en algo. Creer, el simple hecho de creer en algo que no estás viendo, sea lo que sea, es un aspecto de la fe. Nosotros la canalizamos en Dios, que es la que agrada a Dios. Pero hay gente que creen en extraterrestres aunque nunca los han visto. Y creen y dicen, sí, son reales. De hecho, muchos creen en los dinosaurios y siempre andan pensándose, nunca los hemos visto, pero como alguien te dijo que existieron, tú lo creíste. Y yo no estoy entrando aquí en debate con nadie de que si existieron o no existieron. Yo no sé, yo no estuve allá. Así evito que cualquiera venga a preguntarme después del culto. Yo no estuve allí, yo no sé si existieron o no existieron. Y la gente lo cree, la gente dice, bueno, pues lo creo. Alguien que nunca ha conocido a Dios, usted le dice que Dios creó todas las cosas y en ese momento lo cree, dice, ok, es verdad. Luego se lo repite a otra persona y le dice, bueno, alguien me dijo que era así. Y yo creo que es verdad, tiene sentido. Que él no tiene principio, sino que Él es el principio. Y Él no tiene fin, o sea, Él es eterno. Pues si Él es el único ser eterno, porque todos tuvimos una fecha de nacimiento. Y si Cristo no ha llegado, todos tendremos una fecha de morir. No se ponga triste. El morir para nosotros es ganancia. Todos creemos en algo. La mayoría de ustedes, y debo decir de nosotros, la mayoría de nosotros hemos planificado asuntos futuros sin saber si vamos a estar allá. Porque hemos creído que así va a ser. Algunos de ustedes hicieron planes para cuando se acabe el culto. Y usted no sabe si usted va a salir de aquí hoy con vida. Usted no sabe si en este momento Cristo viene y nos vamos. Usted no lo sabe, pero usted planificó. Posiblemente usted le dijo a algún hermano de la iglesia, después del servicio vamos a hacer esto y aquello. Y el hermano está contando con eso por fe. Porque está creyendo en algo que no está ahí. No ha llegado, pero usted lo cree. Otro de los aspectos de la fe es cuando la Biblia habla en Gálatas 5:22, donde habla del fruto del Espíritu y dice que el fruto del Espíritu es fe. Ese es otro aspecto de la fe. El fruto del Espíritu ya tiene que ver con nosotros los creyentes. Ninguna persona que no es creyente en Cristo manifiesta el fruto del Espíritu. Porque para que el fruto del Espíritu esté en nosotros, quiere decir que ese árbol llamado Espíritu está dando resultados o está dando frutos. Está dando frutos. Y para que dé fruto, tiene que recibir alimento. Pero usted tiene que alimentar su espíritu para que entonces el fruto del Espíritu en usted produzca fe. Y cuando produce fe, pues entonces usted le
es lo mismo creer